Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Daniel Sánchez Olmero, soy estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de México y el día de hoy abordaremos el tema de las desapariciones forzadas en México. Se realizará un pequeño análisis sobre la relación que existe entre la justicia, los fines del derecho y los fines humanos y cómo las desapariciones forzadas comprometen la construcción de un Estado de Derecho para finalmente plantear algunas posibles soluciones. Se eligió el tema de las desapariciones forzadas en México, ya que en los últimos años consideramos que dejó de ser un caso aislado y más bien se ha convertido en una auténtica crisis humanitaria y en un problema jurídico activo y vigente, ya que se comprometen las obligaciones del Estado para garantizar los derechos humanos. Respecto a la desaparición forzada, pues existen dos grandes categorías. La primera es cuando el propio Estado, a través de ciertas autoridades, especialmente Fuerzas Armadas, atentan contra la libertad de las personas y también niegan información sobre el paradero de las mismas. Y por otra parte, pues también la desaparición forzada se puede dar cuando grupos organizados de crimen, cuando grupos de crimen organizado atentan contra la libertad y la integridad de las personas. Algunos datos relevantes son los recabados por Hernández y Farías, quienes comentan que en México más de 128,000 personas siguen sin ser localizadas, el 44% se concentran solamente en cinco entidades del país, como son Jalisco o el Estado de México, y los grupos más afectados son los jóvenes entre 25 y 29 años y las mujeres entre 15 y 19 años. Para entender el por qué las desapariciones forzadas son una violación directa a los derechos de las personas, podemos aplicar desde la perspectiva de la filosofía del derecho la pregunta o el planteamiento de qué es la justicia. Y en este sentido, pues una respuesta rápida es la que define Aristóteles como dar a cada quien lo que le corresponda, atendiendo a lo legal y a lo equitativo. Y lo equitativo, pues que refiere no solamente a tratar a todos exactamente igual, sino dar una respuesta a cada solución acorde a su naturaleza. También es importante aquí añadir el pensamiento de Kant, ya que para él la justicia es inseparable de la dignidad humana y que se refiere a que toda persona debe ser tratada como un fin en sí mismo y no como un instrumento. Entonces, en este sentido, las desapariciones forzadas niegan de raíz estos dos conceptos, ya que convierten al ser humano en un objeto que puede ser suprimido, ocultado o incluso borrado. De ahí, pues, la gravedad de este crimen. Respecto al marco jurídico o marco legal que rige el tema de las desapariciones en México, podemos referirnos a tres instrumentos. El primero es la Constitución Política de los Estados Unidos y en especial tres artículos, el artículo primero, el artículo 14 y el artículo 22. Estos tres artículos hablan de las responsabilidades del Estado para promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. También habla de el derecho a la seguridad jurídica, que esto es que nadie puede ser privado de su libertad, y el 22 que alude a la desaparición de la tortura. Como podemos ver, pues las desapariciones forzadas violentan directamente estos tres artículos. Otros instrumentos pues, son la Ley General en materia de desaparición forzada, la cual está vigente desde el año 2018, y también desde el año 2008 la Convención Internacional de la ONU, esto recordando que México pues está obligado a respetar los tratados internacionales que suscriba. Respecto a la resolución de este conflicto desde la equidad, la justicia y la legalidad, se puede comentar que pues, se cuenta actualmente con un marco normativo e internacional sólido que permite trazar una ruta para la corrección de este problema a través de los controles de constitucionalidad y de convencionalidad. También es importante mencionar que desde el punto de vista de la justicia internacional, la desaparición forzada es un delito que no prescribe, por lo que para el Estado mexicano existe una obligación de la búsqueda de estas personas. En cuanto a las perspectivas referentes a la equidad, pues se deberán de atender a los principios de universalidad. Esto es comprender que pues toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene derecho a la protección más amplia que el Estado le pueda garantizar, sin importar pues ningún tipo de situación como pudiera ser el género o como pudiera ser el estatus social. Otro aspecto que se debe de considerar en la resolución de esta problemática es la aplicación de diferentes tipos de justicia. En este sentido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha señalado que no solo basta con que la justicia sea punitiva, sino esto es que pues, la justicia no solamente se limite a meter a personas a la cárcel, sino que requiere de aplicar la justicia correctiva y distributiva, las cuales implican de alguna forma coloquialmente sería equilibrar la balanza.
Esto es obligar al Estado a tomar acciones puntuales, las cuales pueden ser dotar a la familia de los recursos, reconocer la verdad del problema y el daño que éste ha constituido directamente a la dignidad de las víctimas y también de las víctimas indirectas como es la familia. Y también este tipo de justicia pues encamina a que el Estado, lejos de ocultar el problema o incluso llegar a revictimizar a las familias, establezca mecanismos de compensación y ofrezca soluciones puntuales a un problema que a veces incluso ha llegado a minimizarse en medios de comunicación o de manera pública, a pesar de que hay órganos internacionales y agencias externas que lo han identificado e incluso sancionado a México con toda claridad dadas las circunstancias presentes. Respecto a las transgresiones jurídicas, bueno, podemos comentar que uno de los pilares del derecho es precisamente la seguridad jurídica, que es la certeza de que existen normas y de que estas normas son conocibles, son predictibles y que se deberían de aplicar a todos por igual para proteger a la sociedad. Sin dicha certeza, pues la convivencia social se desintegra. En este sentido, la desaparición forzada pues transgrede la seguridad jurídica desde su raíz porque viola derechos individuales, envía un mensaje dañino a la sociedad, que es que las leyes no nos protegen efectivamente o que no hay sanciones para reparar, primero para castigar la conducta ilegal y después para reparar el daño. En cuanto a los derechos humanos que violentan pues estas conductas, hay que mencionar primeramente que los derechos son universales, pertenecen a todos, indivisibles e inalienables e interdependientes. Esto es que si se violenta un derecho, pues estaría violentando al conjunto de todos ellos. Algunos derechos que nosotros identificamos o algunos derechos fundamentales que la desaparición forzada viene a violentar, pues se puede dar mención de el derecho a la vida, el cual está reconocido en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad y seguridad personal, establecido en el artículo 7 de la Convención Americana, el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la prohibición de la tortura, al derecho de la verdad y al acceso a la justicia. Algunas propuestas, pues, es auditorías externas al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, establecer objetivos cuantificables en cantidad y resultados medibles para personas desaparecidas y la obligación inmediata del Estado para reconocer un problema público y abrirse a la cooperación internacional. Esta breve explicación pues, nos deja la conclusión de comprender que las desapariciones forzadas no son un crimen más, se trata de la negación simultánea de la justicia distributiva, de la justicia correctiva, de la seguridad jurídica y del bien común y los derechos más elementales que tiene cualquier ser humano. La desaparición forzada constituye la ruptura total del pacto social que da sentido al Estado de Derecho. Muchas gracias.